Imagínate de esas historias que se meten en tu cabeza como la tóxica o el tóxico se metieron en tu corazón solamente para hacer destrozos. Así es, de esto y mucho más habla la historia de Los Tres Cuerpos. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Mi nombre es Manuel y hoy hablaremos de El problema de los tres cuerpos, una novela de origen asiático que es muy distinta a lo que nos tienen acostumbrados, pero hablemos de... Los personajes principales serán dos, y a través de ellos observaremos cómo la China de la revolución cultural cambia tremendamente a la China que nosotros conocemos, esta China que se dedica a fomentar la ciencia, pero no siempre fue así. En la época de la revolución cultural china, Ye Wenye, que es uno de los dos personajes principales de este libro, tuvo que ver cómo su padre era asesinado por tener ideas fundadas en las ideas de Albert Einstein. Así es, simplemente por ser un profesor que daba cátedra utilizando las ideas de Albert Einstein, que eran consideradas erróneas por representar a otro. Sí, así es, al capitalismo. Sin querer o queriendo, esta novela nos refleja que el mundo en esa época estaba dividido en dos grandes bloques, probablemente lo sigue siendo, pero de una manera no tan violenta, el socialismo y el capitalismo. Pero a partir de ahí, vemos cómo el padre de Ye Wenye es asesinado por 4 estudiantes que lo matan a cinturonazos, a golpes, literalmente, mientras ella observa como su madre niega que él tuviera la razón, a pesar de que ella misma daba clases utilizando las ideas occidentales que se consideraban equivocadas, pero no usaba los nombres de Albert Einstein o Planck o cualquier otro. Ella tuvo mucho cuidado de ser políticamente correcta, cosa que permitió que la madre de Ye Wenye siguiera viva, pero no evitó que su hija la odiara por el resto de su vida. O al menos así comienza la historia. Una vez más, Ye Wenye se encuentra sola y va a buscar a su profesora, aquella profesora que le ayudó a estudiar el doctorado, una profesora que conservaba algunos rasgos de Princeton, pues ahí había estudiado, y descubre, con horror, que ella se ha suicidado, pues días antes había sufrido también de tortura, una tortura bastante violenta según relatan en el libro. Y como es frecuente, esta novela se sitúa o es contada a través de las líneas temporales que poco a poco confluyen para crear una narrativa mucho más interesante. Y no es un recurso artificioso, realmente siento que esta forma de contar la historia le aporta mucho valor. Ahora hablemos del otro personaje principal, Wen Miao. Discúlpenme si no estoy pronunciando de manera adecuada, pero el chino no es mi fuerte. Pero el señor Miao, o Wen, dejémoslo en el profesor de nanotecnología. El profesor es invitado a una organización llamada Fronteras de la Ciencia. Y porque es invitado a esa organización sin fines de lucro, un grupo del gobierno de origen secreto le invita a participar en una reunión, y esta reunión se tendría que llevar sí o sí con él. Él se niega un poco, pero después del misterio acude, y cuando acude le dicen que debería de aceptar amablemente el incursionar en Fronteras de la Ciencia. Y esto es porque en el mundo ha habido muchos suicidios de científicos, y todos ellos de alguna manera u otra relacionados con Fronteras de la Ciencia. Aparentemente se encuentra ahí el esposo de una de las científicas que se ha suicidado en los últimos días. Y en la carta de suicidio se lee algo así como que la física y la realidad
no tienen ningún sentido. A la reunión también asiste el detective de la policía Xinjiang. Le diré detective para evitar el bochorno de que mi chino es terrible. Y el detective, de una manera un poco burlona, se refiere al profesor. Cuando el profesor se niega a entrar a fronteras de la ciencia, porque, dicho en pocas palabras, querían que actuara como un espía, como un topo, y que pasara información a esta organización secreta del gobierno, en la cual había no solamente policías chinos, sino además de la KGB, del CDC, del MI6, personas de todas partes del mundo, las cuales estaban interesadas en que poco a poco se infiltrara la organización de fronteras de la ciencia, y necesitaban a alguien ahí adentro. El detective se burló un poco del profesor y el profesor termina entrando. Por la mañana, al día siguiente, el profesor se dedica a hacer su hobby, que era salir a tomar fotografías. Usaba una cámara Canon, de esas que usan rollo. Es importante el detalle de que usan rollo. Y se toma varias fotografías de paisajes urbanos, en los cuales utiliza un rollo a blanco y negro y logra captar esta forma en la cual la naturaleza se sobrevive en las ciudades, y tiene un estilo particular y propio que le ha hecho ganar algún reconocimiento. Más allá de eso, lo importante es que al revelar las fotografías, él descubre que hay unos números en ella. Estos números parecen no tener sentido hasta que revisa su nota de apuntes, su notebook, y descubre que en ella las fotografías fueron tomadas en un momento y los números aparecen en esa fotografía, y al aparecer pareciera una cuenta regresiva en la cual hace un conteo hacia atrás. Y ahí es cuando piensa que se está volviendo loco y que probablemente esto era un defecto de la cámara, un efecto que era producido por alguna tecnología, o que de alguna manera la película está sobreexpuesta y estos números fueron incluidos ahí. Pero no fue de esta manera. Lo que sucede es que los números no solamente aparecen en los rollos fotográficos, sino que además estos se acomodan al entorno. Si la imagen es negra, los números aparecen en blanco para contrastar, y si por el contrario la imagen es blanca, los números aparecen en negro para contrastar, y en una ocasión incluso se acomodaron al contorno de un árbol para que pudieran ser legibles. Esto le empieza a causar mucho miedo. Él se está volviendo loco, o los números aparecieron ahí a través de una tecnología que es incapaz de conocer. El profesor entonces toma la cámara y empieza a tomar fotografías a todo lo que encuentra, y la serie de números sigue apareciendo, una cuenta hacia atrás que parece no interrumpirse. En ese momento llega su esposa y su hijo. La esposa, al verle claramente perturbado, se preocupa por su salud y le pregunta qué es lo que sucede, y él nos dice que está bien, que está un poco consternado y un poco preocupado porque está realizando una investigación de carácter imprescindible para la nación. Entonces le dice a su hijo que tome fotografías. Primero le invita a ella y toma una serie de fotografías, y los números desaparecen. Entonces él se siente claramente aliviado porque esos números han desaparecido. Pero luego él vuelve a tomar las fotos y los números vuelven a aparecer. Y no solamente vuelven a aparecer, sino parece que la cuenta hacia atrás nunca se detuvo y continúa. Después piensa que es la cámara y sale y le pide a un vecino que le preste otra cámara. El vecino a regañadientes se la presta. Él le presta la cámara profesional a su hijo y luego se la presta y toma la digital y toma fotografías. Y los números vuelven a aparecer en la cámara digital, pero en la cámara
de rollo dejan de aparecer. Eso quiere decir que la cuenta aparece únicamente en las fotografías que él toma. Y esto ya va más allá de lo que él era capaz de entender. Incluso, a pesar de ser un profesor de ciencia, él se encuentra claramente perturbado porque ¿qué demonios está pasando? Y comienza a pensar en su cabeza quién le podría ayudar para resolver esta duda. Y de una manera u otra simplemente puede pensar en la líder de Fronteras de la Ciencia. Esta profesora que era muy relevante en cuestiones de astrofísica y partículas fundamentales. Cómo se mezcla una cosa con la otra, no tengo idea. Pero, al llegar a este punto, él tiene que ir con ella. Y al marcarle, ella se encuentra claramente disponible. Puede ir en cualquier momento. Cosa que no sabe si le alivia o le perturba, porque es alguien que no es de fácil trato. Pero en esta ocasión, ella se encuentra dispuesta a recibirlo en su casa. Sin cuestionarse mucho ese hecho, él se dirige inmediatamente. A la mitad de la noche, dejando a su esposa y a su hijo, él se dirige a hablar con ella. Ella comienza a platicar con él y descubre que está construyendo un nanomaterial que es de importancia para la nación. Le dice que detenga el experimento. Y él le pregunta eso que tiene que ver con los números que estoy viendo. Detén el experimento. ¿Y eso en cómo me va a ayudar? Detén el experimento. Un detalle que creo que olvidé comentar es que esa noche, al dormir, descubre que los números se le aparecen en sueños y es una cuenta hacia atrás que continúa. Entonces tiene estos sueños intranquilos que le persiguen y le persiguen y le persiguen. Al despertarse se da cuenta que los números no estaban en los sueños, aún los puede ver estando despierto. Y la cuenta atrás no se detiene. Va con un oftalmólogo amigo de la familia y, aterrorizado, descubre que no tiene nada. No tiene absolutamente nada en los ojos. Entonces, muy probablemente lo que sucede esté en su cabeza. Y esto comenzó a partir de que aceptó entrar en el grupo de Fronteras de la Ciencia. Entonces decide ir a trabajar. En su trabajo se acerca el administrador del laboratorio y le dice que una de las máquinas, una de las más importantes que estaban utilizando, requería urgentemente se le realizara mantenimiento, que ya no podían continuar de esta manera y que muchas cosas estaban saliendo mal y era necesario hacer el mantenimiento de la máquina. El profesor previamente se había negado a parar el experimento, porque eso podría involucrar que parte de la investigación se retrasara por algunos días o incluso algunas semanas. Pero en ese momento, después de las recomendaciones de la líder de Fronteras de la Ciencia, él decide parar. Y para el experimento. Y al pararlo, la cuenta de atrás desaparece. ¿Qué es lo que demonios está pasando? ¿Qué relación guarda la cuenta hacia atrás con el experimento que él está realizando, los nanomateriales, la historia de la revolución cultural china e incluso con un videojuego que se llama El problema de los tres cuerpos? Dejando de lado la parte del libro, hablemos de los sistemas caóticos. Probablemente ya hablé de ellos en algún otro video o en algún otro podcast, pero hoy te comentaré que los sistemas caóticos existen de tipo 1 y de tipo 2. El sistema caótico de tipo 1 es aquel en que el conocimiento o la predicción de los eventos no altera de ninguna manera el cómo se desarrollarán los eventos. Y el de tipo 2 es que, teniendo conocimiento de lo que sucederá en el sistema, los resultados pueden modificarse. Ok. El caos
debo de explicar también este concepto, es aquel concepto físico en el cual no conoces cuál será el resultado que se tendrá después del momento inicial. Aunque conozcas las condiciones de partida, no podrás conocer los resultados que le seguirán a continuación. Este ejemplo, el más sencillo de ellos, es el péndulo de 3 cuerpos. También, cuando comienzas a hacer que oscile un péndulo que tiene 3 cuerpos de manera aleatoria, no podrás predecir cómo será el siguiente movimiento, qué distancia o qué movimientos tendrá. De ahí, partimos a los sistemas planetarios o a los objetos en el espacio que tienen 3 soles y un planeta. Y creo que eso es todo lo que te puedo decir sin caer en los terrenos de los spoilers. La historia, volviendo a la historia y contándola más a grosso modo, tendría que decirte que está llena de detalles de China, de la revolución cultural, y te cuentan también de la preservación del medio ambiente, de física de partículas, de la un poco acerca de astrofísica. Es muy buena novela, mantiene el misterio, mantiene la tensión, hay balazos, está genial, altamente recomendable, y espero la leas y me cuentes qué es lo que opinas de ella. Es parte de una trilogía, creo que saldrá en Netflix. Y muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Fue un placer haber estado contigo. Se despide tu amigo El Meño. Por cierto, si quieres dale like, suscribir y todas esas cosas. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias.